Hola a todos, vamos a explicar lo que son las condicionales de programación. Bueno, para comenzar tenemos la condicional simple. Esa nos permite comparar una variable con otra o con una constante y nos dará un único resultado. Para eso pues vamos a plantear un ejemplo, consiste en algo muy básico. Un profesor deja a sus alumnos la siguiente pregunta: A más B por C es mayor a 853. Las variables que nos da en ese ejercicio es A igual a 8, B igual a 133 y C igual a 9. Pues basándonos en lo anterior, de A más B por C, pues sencillamente decimos que 8 más 133 por 9 es igual a 1269. Y vamos a realizar una prueba lógica pues para que sea un poquito más completo el ejercicio en DFD. Acá nos dice la prueba lógica que si 1269 es mayor a 853, que es lo que nos plantea. La respuesta que nos debería dar es un sí positivo y nos daría la siguiente respuesta: D es mayor que 853, lo que quiere decir que 1269 sí es mayor que 853. Condicional múltiple. Bueno, esta nos permite comparar una variable con múltiples preguntas o razonamientos con el fin de buscar respuestas varias sobre un mismo objeto. Bueno, como tal, vamos a plantear otro ejemplo. La Universidad NN está realizando una convocatoria para otorgar unas becas, pero dichos aspirantes deben cumplir con unos requisitos previos antes de verse beneficiados por la misma. Los requisitos que nos plantean son: deben ser personas entre 25 a 35 años, estudiantes de cuarto a noveno semestre y deben tener conocimientos en inglés nivel 3, para lo cual se presentaron 80 personas y vamos a utilizar el método DFD. Como tal, las variables serían las que ya había nombrado: la edad, los semestres y el nivel de inglés. Bueno, la prueba lógica acá que nos vamos a plantear es un sí, en el cual vamos a poner la primera pregunta. Tengan en cuenta que en este caso nos estamos viendo, lo que estamos viendo es siempre la persona. O sea, es un único objeto o variable que vamos a tener como principal. Y de ahí pues vamos a hacer diferentes preguntas para estudiar el mismo objeto principal. Entonces, nos planteamos acá y dice A, que van a ser la edad, si es igual o mayor a 25 años y menor que 35, cumple o no cumple. Así de simple. En el B vamos a verificar los semestres. Preguntamos si B es mayor que 4 y menor que 10, cumple. Si no, si está fuera de este rango, no cumple. Y en el último, que es el nivel de inglés, vamos a plantearlo, donde C es mayor o igual a 3, cumple. Si es inferior a 3, no cumple. La respuesta, pues tal como se muestra en el DFD, se realizan por medio de 3 pruebas y pues la respuesta sería, vamos a dejarlas como positivas según las variables ingresadas, o negativas según las variables ingresadas, ya que pues nos va a determinar si el estudiante, o perdón, los aspirantes cumplen o no cumplen con estos requisitos. Condicional anidada, bueno, esa nos permite comparar una variable con múltiples opciones y da paso a una siguiente pregunta si la anterior cumple con la condición propuesta o da como resultado cero o falso. Realmente esto nos permite determinar, hacer una prueba adicional si tenemos una respuesta específica para poder dar origen a esta pregunta nueva. Bueno, vamos a plantearlo mediante un ejemplo. Volvemos a la parte empresarial pues para poderla determinar. Vamos a decir que la empresa XX ha convocado a algunas constructoras para que ayude a sus empleados a adquirir vivienda siempre y cuando mensualmente no deban de pagar más de $700 y se tenga un beneficio en los seguros inmobiliarios y esto no sobrepase los $750 al año. Bueno, en ese caso nos llega una propuesta de la siguiente manera. Digamos en cuenta pues que las variables acá van a ser pocas, ¿no? Hay una constructora NN que nos plantea lo siguiente: con un interés incluido en la vivienda al 2015 tendría un precio de $80,000 y un pago mensual
de crédito a un plazo máximo de 120 meses, quiere decir a 10 años, y con un total asegurado anual del 1% del valor de la vivienda. Ya tenemos las tres principales variables. Ahora vamos a hacer la parte aritmética que nos van a generar dos variables nuevas, donde D es igual a $80,000, o en el caso A, dividido en 120 meses, lo cual quiere decir que lo dividimos en C, y esto nos daría como resultado $667. ¿Qué quiere decir esto? Que D es igual, en el caso del valor a pagar en la prueba, nos determina que son $667, lo cual nos diría en una prueba así este valor que se ha pues tenido en cuenta dentro de la propuesta. Ahora sí nos dice lo siguiente: en la condicional anidada nos diría acá, si fuese negativo, inmediatamente rechazaría a la empresa que lo está proponiendo. En ese caso, como nos dice que sí es aceptada, continuamos con la siguiente pregunta, que es determinar cuánto nos va a valer la cuestión del seguro de manera anual. Nos dice que vale $80,000 la casa, y lo multiplicaríamos de la siguiente manera: la variable A, que es el valor de la vivienda, por la variable C, que es el porcentaje de costo del seguro, que es equivalente al 1%, donde 80,000 es multiplicado por el 1%. Eso nos da como resultado que que el costo del seguro anual es de $800. Lo cual pues nos diría simplemente que la propuesta nos dice que la condicional es que no debe sobrepasar $750 al año el costo del seguro. Entonces, en este caso, la propuesta de esa constructora sería rechazada. Entonces, inmediatamente en el flujo del DFD nos diría que la propuesta no es aceptada y rechazaría a la empresa constructora. Entonces, ahí podemos ver cómo pues nos determina si, según la respuesta positiva y negativa, o según lo que planteemos, si continúa haciendo las preguntas o da por finalizada el test que se quiere realizar. Tenemos la condicional mientras. Bueno, vamos a tratar de bajar un poquito la cuestión de los ejemplos tan largos, pues porque nos da un poco más. Vamos a entrar rápidamente en materia nuevamente. Bueno, la condicional mientras se ejecuta una operación dentro de otra. ¿Qué quiere decir esto? Dentro del código principal que estamos realizando, podemos integrar otros códigos que se vayan ejecutando mientras se está realizando otra operación. Así de simple. Entonces vamos a plantearlo con un ejemplo. Bueno, se están sumando las toneladas de naranja que se han comprado de las 8 a las 11 de la mañana, y pues nos pone la condición que si al completar 200 toneladas en ese periodo de tiempo, podemos mientras comprar la producción de bananos. También nos dice que al llegar a las 30 toneladas de banano, paremos, y esas compras las podemos realizar al máximo hasta las 2 de la tarde. Recuerden que la orden de compra dice lo siguiente: 50 toneladas se deben de comprar a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana nuevamente 50 toneladas, y a las 10 de la mañana otras 50 toneladas. Cada hora se debe realizar esta compra, y a las 11 pueden ya libre, y pues de ahí determinarla. Y recuerden que después de si completamos las 200 toneladas, pues compraremos bananos, o si no, pues seguiremos comprando naranjas. Como tal nos dicen lo siguiente: a ver, de las 8 a.m. a las 11 a.m. pues ya sabemos que tenemos 150 toneladas compradas, y podemos realizar una compra. Acá como se plantea 52 toneladas y realizar una compra, entonces son 202. Esto nos da paso a comprar los bananos. Entonces, según lo que se determinó, dice que los bananos entre 11 a 12 compraron 30 toneladas de bananos, una de 16 toneladas, y nuevamente a la una 14 toneladas, para un total de 30. Ya cumplimos con la cuota, entonces continuamos. A partir de las 11 a 2 de la tarde se continuó comprando también naranja, mientras se compraban la parte de los bananos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se compraron adicionales, o mientras se estaba comprando los bananos, también se compraron naranjas por un total de 31 toneladas. Y al finalizar, pues nos dice que se compraron ese día, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, 233 toneladas de naranja y 30 toneladas de bananos. La condicional hacer mientras consiste en que se ejecuta una operación dentro de otra, siempre y cuando
esta pues haya cumplido con una condición establecida. Quiere decir que hasta que no se cumpla con esa condición que ha establecido el programador o el usuario, pues sencillamente no arrancará. Bueno, para eso vamos a realizar un ejemplo, vamos a hacerlo lo más simple posible y vamos a seguir con la parte pues, financiera. En este caso, el ejemplo consiste en la salud financiera de un individuo. ¿Qué queremos saber? Que si el individuo está realizando exactamente ahorro o no de sus ingresos. Y esa pues nos diga si tiene 20% del dinero para ahorrar o que le sobra para ahorrar, le va a decir que va bien, que va perfecto. O sencillamente que si está inferior a ese 20% del valor total del ingreso, le diga que va mal o tiene que disminuir los gastos. Entonces para eso vamos a plantear las siguientes variables, que son A, salario; B, otros ingresos; C, gastos fijos mensuales vitales, como son salud, transporte, alimentación y entre otros; D, que son otros gastos fijos, como son arriendos, servicios, educación, entre otros; y E, gastos variables, como son las salidas, el cine, viajes, todo lo que es recreación. Y por último tenemos la variable F, que nos dice que es la parte del ahorro. Entonces básicamente vamos a plantearlo así, donde A más B, o sea, quiere decir el salario más los ingresos, nos genera el total de los ingresos, y donde C más D, que son los gastos fijos mensuales más los gastos más otros gastos fijos mensuales, nos determina el total de los gastos fijos, donde Z es una nueva variable que nos está generando. Nos dice que la condicional es hacer una operación donde nos determine el valor que nos está dejando para poder ahorrar. Entonces sencillamente vamos a decir, sería que los ingresos totales menos los gastos fijos y los gastos variables. Esto nos daría un valor disponible para ahorro y nos determinará también más abajo un porcentaje. Entonces planteamos nuevamente que los ingresos totales menos los gastos variables y fijos que se dividan en el total de ingresos y se multipliquen por 100. Eso nos determinará un porcentaje. Más abajo pues se plantea la parte mientras, que quiere decir que si tenemos dinero acá sobrante en la parte aritmética, empezará la condicional a ser mientras. Ahí está planteado el ejercicio donde F nos dice que es menor o igual a 20 y F menor a 20, donde F, que es el valor del ahorro, F es mayor que 20 y F menor a 0, quiere decir que más bien que el resultado, si es superior al 20% del valor total de los ingresos, pues sencillamente nos dará como retorno la frase más bien vas cumpliendo con tus metas. Bueno, por último, esta condicional desde y para lo que nos permite realizar un análisis entre un punto de inicio y un punto final. Estos puntos de inicio y final los podremos determinar ya sea el usuario. Vamos a plantear un ejemplo bastante ágil y fácil, y consiste en lo siguiente. Vamos a mostrar los números entre 1 y 13. Variables acá van a ser A, que vamos a poner 1, B, y va a ser igual a 13, donde 1 es el inicio y 13 es el final. Aritméticamente pues vamos a utilizar la herramienta para y vamos a ubicarla acá. Vamos a decir una nueva variable que es C, que la está compuesta por el inicio, que es A, y el final, que es B. En este caso pues recuerden que A es 1 y B, que es el final, es 13. Luego vamos a plantear una prueba así para poder saber, o nos muestra en pantalla cuáles son los números que están intermedio del número 1 y el número 13. Vamos a plantearlo de la siguiente manera: una prueba así, y nos dice que C está dividido en 1 y nos dice que finalice la prueba al llegar a 0. Entonces tiene por el lado negativo y positivo la respuesta en C, que quiere decir que nos muestre el valor que no genere sobre la operación C.
Y ahí pues igualmente al irlo planteando usted le va a dar enter, enter, enter y le va a ir mostrando los números que están entre 1 y 13. Eso es todo por ustedes, Javier León, estudiante de ATSI.